¿Eh? ¿Ya? Sí, pero ¿dónde la...? ¿Pero qué? No. No. Ve. ¿Ya empezó? Espérate, pero tú estás mal ubicado ahí. Yo necesito pasar para allá. No, ponlo para allá, para bien, arriba de la cama. ¿Dónde? Ahí arriba de la cama. Ok, ¿me escuchan? Quiero saber si me escuchan o Sí, no. Rabino. Sí. Ah, ok, beseder. Bueno, entonces comenzamos con nuestra clase semanal de el Sefer Yetzirah, que es lo que estamos estudiando en esta ocasión. La clase anterior habíamos hablado estamos en el Perek Rishon, en la Mishnah Bab, o sea, en la Mishnah 6, el capítulo 1, en la Mishnah número 6. Y en la clase anterior nosotros habíamos estudiado sobre la capacidad que podríamos tener de observar la Sefirot. O sea, observar la Sefirot, la Kavanah es poder percibir, poder tener una capacidad de ingresar o percibir aquello que es el mundo espiritual. Ese había sido, digamos, el punto. Y eso es lo que está escrito en el Perek Rishon, la Mishnah Bab, que es la que estamos estudiando ahora, que el Sefer Yetzirah dice, es el Sefirot Berimá, Sefiatán que Mareja Besek. Sefiatán, la visión de ellas, el poderlas ver, es como el Mareja Besek, que es como si viéramos un rayo, o sea, un momento de luz que después desaparece. Betajlitán en las Enketz. Betajlitán, o sea, su finalidad no es infinita, o sea, no tiene límite, como es una entidad espiritual, entonces no tiene límite. Límite quiere decir que trascienden el tiempo y el espacio, eso significa ilimitado. Dice además, Bedibru Bahem Beratzov Ashov, se habla en ellas yendo y viniendo. Ulemaro, y su expresión, la forma en que se expresan estas sefirot, que su fa irdofu, como una especie de
tormenta será perseguido, ulifnei kis'ohem mishtachavim, delante del trono de Hashem se prosternan. Ok. Vamos a estudiar en esta ocasión la segunda característica de las cuales se trató, o sea, el Sefer Yetzirah habla con respecto a las Sefirot, que es el tema de Tajlitán en las Hemketz. Tajlitán, o sea, su finalidad, no tiene límite, no tiene fin. Mishpat Ze, explica a Rav Aryeh Kaplan, que es el comentario que yo me baso para podérselos enseñar, que ya expliqué en varias otras clases, es el más directo y el que más podemos compartir. Dice así, Mishpat Ze lakuach beberur min hapasuk. Esta expresión del Sefer Yetzirah está tomado de un pasuk en Teilim. O sea, ¿qué significa tomar un pasuk en Teilim? Quiere decir que es una idea. No se olviden que el Sefer Yetzirah es previo a los Teilim, es un libro que es previo al Tanaj, no en la época de Abraham Avinu. Sin embargo, hay ideas que aparecen en un momento y vuelven a reaparecer en otro momento y en diferentes espacios, diferentes tiempos. Es así funciona la Torah. Entonces, esta idea que está acá, el mundo espiritual, el tajlit, la finalidad del mundo espiritual es infinita, es una idea que aparece en el libro de los Teilim, aparece en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, en el versículo 96. Y ahí David dice así, Lechol tichla raiti ketz. Toda cosa hecha en el mundo, o sea, toda sustancia o esencia, mejor dicho, toda esencia limitada en el mundo, raiti ketz, obviamente vi su fin. O sea, vi el fin de todo aquello que está limitado, porque esa es la esencia de lo limitado, que en algún momento termina. Rehavá mitzvatha meut. Sin embargo, aquí viene el imut, viene lo contrario, que David nos quiere enseñar, que la mitzvah de Hashem Rahavá meut, es muy amplia. O sea, si el mundo físico está limitado, el mundo espiritual de las mitzvot, que es el mundo de las mitzvot, obviamente es mucho más amplio, o sea, se extiende más. Eso es lo que nos quiere decir David, y ahí David, cuando habla de lo ilimitado, que él llama Rahav, Rahav significa amplio, está refiriéndose a las mitzvot, o sea, a la voluntad que Akadosh Baruj Hu ha impreso en su mundo, que Am Israel, a través de su cumplimiento, entonces está expresando esa voluntad, está mostrando esa voluntad que, como dice David, es infinita frente a aquello material que tiene límites que en algún momento termina. Dice Rav Kaplan sobre esto, Amilat Tajlit, la palabra Tajlit, que en hebreo significa finalidad, Meshameshet Kam Bemuban Shel Gvul. Se utiliza aquí en el Sefer Yetzirah con la explicación de Gvul, o sea, límite. Mashmauta Gam Shelemut Besi. Sin embargo, la palabra Tajlit es una palabra bastante curiosa en hebreo, porque realmente es un código. Bueno, todas las palabras hebreas del Tanaj son códigos, o sea, son una entidad lingüística que realmente expresa profundidades, ¿no? Cada palabra hebrea es así. Y vamos a hablar ahora de esta y otras más que van a aparecer acá, que son necesarias para poder entender. La palabra tajlit es una palabra que está construida con dos esencias, con dos principios. Un primer principio es la letra Tav, con la que comienza, y la letra Tav con la que termina. ¿Okay? Eso quiere decir que hay en esta palabra algo relacionado a la letra Tav. La letra Tav en hebreo es la última letra del Aleph Bet, que además el nombre significa impresión, algo que está impreso. Tav es algo impreso. Hoy día en el hebreo que hablamos cotidianamente hablamos de tavit, como una etiqueta, tavit, no taviot, etiquetas. Tav es algo impreso.
y por lo tanto cada vez que se agregue a una palabra dada, cualquier palabra, la letra Tav, en hebreo que sucede mucho, entonces le da al contenido de esa palabra un significado muchísimo más profundo y es como si se hubiese grabado allí, estuviese grabada en esa palabra algo mucho más intenso. Y eso pasa con esta palabra tajlit, debido a que la palabra que está en medio de tajlit es la palabra kli. Kli significa instrumento. Instrumento, utensilio. Keilim es una expresión muy amplia en hebreo que indica prácticamente todas las esencias que existen en el mundo, podrían denominarse como un kli, o sea, como un instrumento. La ropa se la llama kli. Los objetos con los que nosotros nos movemos también se conocen como keilim, etcétera, etcétera. Y a este kli, al instrumento, le hemos agregado al principio la letra Tav y otra vez la letra Tav para indicar una esencia compuesta de estos dos principios, de la impresión de algo y además del instrumento. O sea, es un instrumento que nos va a ayudar a poder elevarnos. Esa es la palabra Tav. Y es por eso que Rav Kaplan aquí nos quiere señalar que esta palabra Tajlit está relacionada con Gvul, porque el Tajlit es un Gvul, o sea, este instrumento especial tiene limitaciones, las limitaciones del espacio y del tiempo, obviamente. Además significa Shlemut, o sea, significa perfección, algo perfecto, algo que puede expresar todo lo que tiene, esa es la perfección desde el punto de vista de la Torah, y además sí significa la cumbre, la cúspide de algo, o sea, la mayor expresión de algo. Obviamente vemos entonces, lo podemos ahora ya entender, que debido a la tabla al principio de la tabla al final, entendemos que el cli, el instrumento puede manifestar o decir muchas cosas, especialmente cosas muy potentes, muy poderosas, con mucha fuerza. Behi lekujá, como continúa Rav Kaplan y dice, Behi lekujá miashoresh haflamethei, que significa terminar. Como está escrito en la Torá, cuando Akadosh Baruj Hu termina la obra de la creación, creó los días de la creación, al final dice la Torá, Vayihulu hashamayim ve'aretz, y fueron terminados los cielos y la tierra. O sea, quiere decir que el cli del que estamos hablando indica la cumbre de algo, indica el punto final al que se ha llegado. Y por lo tanto es leashlim, dice el Rao, completar, terminar, desayunar, etc. Como en el pasuk en Bereshit 2.1, que dice Vayihulu hashamayim ve'aretz, se completaron los cielos y la tierra, llegaron a su punto máximo, a su perfección. Amilat Tajlit, dice Rav Kaplan, mora gam al matara. Tajlit también tiene esa la otra connotación de no solamente significar un gugul, un proceso, una finalidad, algo alto, sino también matara, objetivo, o sea, a dónde se quiere llegar. El tajlit de una persona es el objetivo donde la persona quiere finalmente llegar. Umishun shekasher mashu memale et matarato, cuando algo cumple su objetivo, llega a donde realmente quiere llegar, entonces hu amur lihiyot mukmar beshalem. Y eso es obviamente algo completo y terminado. Ahora, ¿por qué el Rav está girando en torno a la explicación semántica de la palabra tajlit? Porque en el Sefer Yetzirah está escrito en forma codificada y obviamente ustedes ya se deben haber dado cuenta que el libro es eso, ¿no? Es una serie de códigos que nosotros vamos a tratar de abrir en la medida de nuestras posibilidades, según cómo los sabios nos enseñaron que debemos abrir esos códigos. Y uno de ellos es lo que dice aquí Tajlitán e Inahem. O sea que la finalidad, el objetivo, la shlemut, la perfección de las sefirot, no tiene ketz. No tiene ketz. Ketz en hebreo significa fin, o sea, es lo infinito. Sin embargo, existen otras expresiones para decir fin en hebreo, como es la palabra sof, que nosotros utilizamos en forma negativa para hablar de Hashem Baraj cuando decimos Ein Sof, el Ein Sof, el que nunca termina, o sea, lo infinito. En cambio, Ketz es otra cosa. Esto quiere decir que
nosotros no podemos aplicar una cualidad de infinitud a las sefirot de la misma manera que la estamos aplicando a Shemut Baraj. Son dos cosas distintas. Las sefirot son cosas creadas que en sí, desde su perspectiva espiritual, trascienden el tiempo y el espacio. Hashem también, pero Akadosh Baruj Hu como Ein Sof es algo distinto, que ya es más difícil de poder captar, mientras que la infinitud de las sefirot a nivel espiritual es algo que podemos entender. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, en hebreo existen dos palabras básicas para decir fin. Una es la palabra Sof, que nos referimos a Akadosh Baruj Hu, cuando decimos Ein Sof, y la palabra Sof significa en hebreo que algo termina de existir. Cuando se dice es el Sof, es el fin, quiere decir que eso terminó de existir, de existir. O sea, que quiere decir que ya no tiene más existencia, valga la redundancia, ya no hay, esa esencia ya no está. Obviamente, con respecto a Kadosh Baruj Hu no se puede decir, porque él es el eterno permanente, el presente permanente, el ente permanente, el ser permanente. Hay muchas formas que podemos expresarlo, y eso, para no caer en dificultades de entendimiento, la Cábala llama, y así el judaísmo también en general, por lo general lo llama Ein Sof, o sea, aquello que nunca va a dejar de existir. En cambio, la palabra Ketz, en hebreo, que significa también fin, pero significa, o viene de una raíz que significa lekatzet, significa cortar, cortar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hablo de un ketz, no hablo que algo dejó de existir, sino hablo de algo que en ese momento ya no es útil. Se cortó, hasta ahí llegó la energía de esa esencia y llegó hasta aquí. Pero puede ser que en un futuro vuelva nuevamente a activarse, pero en ese momento, ketz, katz, se cortó, terminó. Akshab. Las sefirot, desde esa perspectiva, y eso es lo que nos quiere enseñar Sefer Yetzirah, no tienen ketz. O sea, su utilidad, su energía, su fuerza se siguen constantemente manteniendo. Continúan en el tiempo y continúan en el espacio. Es por eso que el ketz siempre está dentro de nuestras categorías espacio-temporales. Por ejemplo, el día tiene un ketz, la luz del día tiene un ketz en el momento en que aparece la noche, y esa noche va a tener un ketz cuando vence la mañana. Eso es un ketz, o sea, no es que el tiempo dejó de existir, sino que simplemente hubo una transformación, y esa transformación nosotros lo llamamos ketz, corte. Bueno, eso no se da con respecto a las sefirot. Y es por eso que, terminando de explicar o de abrir el código que trae en Rav Kaplan, él termina diciendo sobre este punto, antes que pasemos al punto principal de este queta del Sefer Yetzirah. Dice así, que Shekodem diver Sefer Yetzirah, cuando antes habló el Sefer Yetzirah a las Sefirot que Kibunim, cuando estudiamos las Sefirot como Kibunim, o sea, las que ellos estuvieron, han estado conmigo, han recordado que hemos hablado del norte, del sur, etc., ¿no? Neemar Bakatub, está escrito en los textos, Shein Lahen Sof. Ahí aparece la expresión que no tienen Sof, o sea, que no dejan de existir. Bitui ze merramez al kach shein makom shebo hen mafsikot leitkayem. Obviamente que ahí, cuando hablamos de las sefirot como direcciones en el espacio, o también se puede entender en el tiempo, se refiere a que no dejan de existir. Beofen dome, de una misma forma, aquel nikra en Sof. A Kadosh Baruj Hu lo conocemos también como En Sof, que había dicho que Kadosh Baruj Hu se denomina En Sof, que es aquello que nunca deja de existir. Esto otro tampoco deja de existir en la medida, obviamente, en que nosotros podemos entender, aunque el En Sof de Kadosh Baruj Hu es tremendamente ininteligible. Akshav, Khan, ahora aquí, cuando estamos hablando en este punto, cuando utiliza la palabra Ketz y no Sof, Medaber Sefer Yetzirah la Sefirot kefi shehen nirot bejason misti. Acá estamos hablando de las Sefirot tal como nosotros las percibimos en una visión mística. La gen, por lo tanto, Omer Hakatub, dice aquí el Sefer Yetzirah, Shehen Gevul Letachlitan,
que no tiene límite para sus finalidades, o sea que continúan constantemente dando energía. Leshlemutam uletotzoteihem, para esta perfección y para los derivados de esta perfección. Afilu sheasefirot nirot rak leheref ain, incluso que, como habíamos estudiado en la clase pasada, las sefirot solamente pueden ser vistas como un rayo, un punto muy pequeño en el tiempo de un rayo, un instante. En Gevul letovanot, sin embargo, no hay límite a la capacidad de entendimiento que podemos tener de ellas, shehen yecholot leorer ba'adam, que pueden causar dentro de la persona. Quiero explicar un poco esto, porque este es el principio de algo que es muy importante dentro del Sefer Yetzirah, que es el gran código del Sefer Yetzirah, y es precisamente la capacidad de la meditación. Hasta el momento, si ustedes han percibido, lo que hemos estudiado sobre el Sefer Yetzirah ha sido gran parte intelectual, o sea, explicaciones intelectuales sobre el mundo creado con los 32 caminos, que son esto y esto, que son sefirot y que son letras. Comenzamos a estudiar las sefirot, las hemos tratado de definir a nivel de profundidades, como estudiamos cuando hablamos de las direcciones en el espacio. Ahora estamos hablando de la capacidad del Bezek, o sea, de tener ese instante místico, y precisamente es aquí donde aparece el punto central de toda la temática del Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah, y eso quiero que lo tengamos claro, lo vamos a estudiar a nivel intelectual, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Pero ustedes tienen que saber que el Sefer Yetzirah es un libro de meditación. O sea, es un libro que está construido para que la persona se transforme de un ser intelectual a un ser místico, a una personalidad mística. O sea, que sea la persona capaz de poder, él solo, con el paso del tiempo, llegar a estas etapas en las cuales pueda elevarse por sobre sus categorías espaciotemporales y unirse a una dimensión diferente de sí mismo. Eso le va a llevar también a poderse unir a una dimensión diferente de lo que lo rodea y también obviamente a una comprensión bastante más profunda de la Torá, las mitzvot y la obra del Creador en su mundo. Por lo tanto, cuando el Rav Kaplan aquí nos hace hincapié de que lo que hemos estudiado, el Sefirot, como que no tienen sof, nunca dejan de existir, obviamente nunca dejan de existir. Acá no se está hablando de que no dejan de existir, sino que no tienen ketz, o sea, no tienen corte. Y esta expresión se relaciona precisamente con la capacidad de la meditación, o como él llama, el Hazón místico, o sea, la visión. ¿A qué me refiero? La meditación dentro del judaísmo, Rav Kaplan mismo, él tiene varios libros sobre meditación judía, hay varios, hay uno normalmente que todas las personas conocen, que es meditación en Kabbalah, pero hay otros más. Y gran parte de su trabajo explicativo de la Kabbalah y de las cosas más profundas de la Torah es porque su intención era enseñar lo que se considera es la base central de la Kabbalah, que es la meditación. Y a diferencia de la meditación en otros sistemas, otras religiones, o otras fees, donde especialmente estoy pensando en el Oriente, ¿no? Donde las personas se elevaban, ¿no? Pues, había un camino de elevación hasta las moradas mayores. No es necesariamente eso mismo dentro del hallado. El proceso, el camino es muy similar. Quiere decir, de alguna forma, apartarnos de los contenidos espaciotemporales de nosotros mismos para podernos elevar a otra dimensión. No. Eso es compartido por todo aquel que quiere
meditar. Ya sea los antiguos celtas, ya sea los budistas, ya sea los monjes tibetanos, o ya sean toda especie de personas que quieran entrar en esa dinámica mística. La técnica es esa. Sin embargo, dentro de la Yahadut, desde el punto de vista del Sefer Yetzirah, la conexión de una persona mística para elevarse pasa por otro punto que es muy importante, que es el hecho que va ascendiendo gradualmente a través de la sefirot. O sea, la posibilidad de poderme elevar de mí mismo a una idea distinta mía va a pasar en la medida en que pueda captar las sefirot y las pueda introducir dentro mío, y por lo tanto la meditación, según la Kabbalah, es una meditación precisamente en los nombres con los cuales Akadosh Baruj Hu maneja su mundo. Y estos nombres están también contenidos en la sefirot. La sefirot dentro de los nombres, como vamos a ver más adelante las técnicas que el propio libro trae, de cómo irnos elevando. Y en este proceso hay un punto, el hecho de que estas energías, nosotros llamamos sefirot, no tienen Ketz, o sea, que la posibilidad de unirme a este Zerem, voy a tomar un ejemplo para que no sea tan abstracto. Digamos que una persona quiere meditar meditar y dejarse llevar por la sefirá de la Gvura, o sea, de la fuerza del temple. Porque eso obviamente le va a ayudar a él a poder adquirir las características del temple, de tener una energía de fuerza dentro de él. Esto es un zeren, es como un río. En este río yo ingreso y la corriente, que es la energía de la sefirá de Gvura, me va a llevar. Esa corriente no termina. Soy yo el que decide salirme de ella en algún momento, si es que quiero. O sea, depende del ser humano el ingresar en esa energía y continuar con ella, o en algún momento descender. ¿Por qué? Porque ya llegó a una etapa tal que ya no puede continuar llenándose de esta energía que es Gvura, podría haber sido otra, Sefirá, Tiferet, Netzach, no importa. Son como ríos, estos ríos tienen una corriente, y yo ingreso dentro de ese río y me dejo llevar hasta un momento que yo siento que ya la energía que he captado es suficiente, o el kli, o sea, kli, otra vez el instrumento en el que estoy llenando de energía no está suficientemente grande como para poder seguir recibiendo, entonces me salgo de la corriente, me salgo de esa. Esa es la Kavanah acá, y esa es la forma en que nosotros vamos a ver cómo esto trabaja. O sea, ingresamos a unas energías, que estas energías van avanzando y podemos también salir de ellas en la medida en que entendemos. Y como depende mucho de la voluntad humana, se necesita que la persona sea muy honesta. Los libros la llaman humilde, que los libros hablan de humildad. ¿Okay? Sin embargo, la Kavanah es honestidad, o sea, que la persona tiene que saber o entender en qué nivel está, porque si se queda demasiado en el río, se va a ahogar. Se va a ahogar a la Kavanah, es que va a recibir tanto que no va a poder contener esa energía. Pero también tiene que saber en qué momento tiene que ingresar a ella, y no solamente ser un mero espectador de la realidad espiritual. O sea, no solamente la persona puede quedarse a orillas del río y ver cómo la corriente pasa, y estudiar, y estudiar, y estudiar, y estudiar. La Kabbalah es para ingresar a ese mundo de mística, a ese mundo de meditación. Pero hay que saber en qué momento, y también en qué momento ya ese río debemos salir de él para tal vez ingresar en otro. ¿Okay? De esa ocasión vamos a ir avanzando en estas ideas para crear justamente estas personalidades místico-religiosas, que es lo que el Sefer Yetzirah propone. Ahora, otro código que yo les enseño, principalmente los códigos que son los que más ustedes van a encontrar si siguen estudiando,
en otros libros también. O sea, van a aparecer en muchos otros lugares porque son los códigos base precisamente del estudio del Zohar. Y hay otro código muy importante que es el Ratzó Bashov. El Sefer Yetzirah dice así: Bedibru Bahem. Se habla en ellas, Beratzó Bashov, o sea, las Sefirot hablan entre ellas, o yo puedo hablar con ellas, o sea, interactúan y yo con ellas, cuando ya hemos llegado a estos niveles, en un movimiento que se llama Ratzó Bashov. Ratzó quiere decir que va, que corre hacia adelante, Bashov quiere decir que vuelve. O sea, es como un péndulo que va de acá y va hacia allá. Y este código que vamos a explicar, tenemos que entender de dónde sale para poder comprender exactamente lo que significa. Rav Kaplan trae lo siguiente y dice así: Gam Kam y Yeshit Yahasut la pasó. También esto, obviamente, que acabamos de escuchar, Ratzó Bashov, estas dos palabras claves, las dos palabras, las llaves de muchas cosas, se las conoce también como las llaves de Shlomo. Están referidas a un paso en el libro del profeta Yehezkel que habla sobre la visión de la Merkabá, donde está escrito allí que dice de Ahayot, los vivientes, Ratzó Bashov que Mar'ea Bazak. Iban y venían como una visión de un rayo. Bueno, para aquellos que conocen el texto de Yehezkel, si no, les invito realmente a leerlo. Es el capítulo 1 del libro de Yehezkel, en donde el profeta estaba siendo llevado al exilio después de la destrucción del primer templo. O sea, estamos en una época de caos, en una época de confusión, y por lo tanto donde los niveles espirituales están muy enredados, entre comillas. Se necesita la visión del ser unificador, del humano que une, y ese es Yehezkel, es el Sir, él es el eje alrededor del cual todos los conceptos espirituales van a tomar su orden después de que la destrucción del templo los confundió. Entonces él ve algo, que ve de la Merkabá, o sea, del trono de Hashem, que es cómo Hashem conduce el mundo. Y allí ve que este trono tiene 4 ángulos. En cada uno de estos ángulos se perciben 4 vivientes, que se llaman Hayot HaKodesh, o sea, los vivientes santos, los vivientes sagrados, o sea, separados del mundo físico, o sea, son entidades espirituales. Cada uno de los ángulos se ve allí una especie de 4 especies que son las mismas del otro y del otro del otro. O sea, en los 4 ángulos están las 4 vivientes, solo que en cada uno de los ángulos, uno de los vivientes es más, sobresale sobre los otros. Los vivientes son el león, el toro, un humano y un águila. Estos son los 4 vivientes. El ser humano representa, obviamente, a nosotros, o sea, representa el ser humano en la elevación máxima para poder estar en el trono de Hashem, de la Merkabá. O sea, el humano depurado, el humano que trabajó, que llegó, que se elevó. Y después, la característica humana, desde el punto de vista de la Kabbalah, es como una especie de esponja que absorbe las energías que lo están rodeando. ¿Y cuáles son estas energías que rodean al hombre de la Merkabá? Son el león, que corresponde al mundo espiritual, o sea, a los Kofot, a las fuerzas del mundo espiritual. El toro, que corresponde a las fuerzas del mundo material. Y el águila, que corresponde a la elevación del intelecto, o sea, la elevación de lo intelectual, de las ideas. Entonces está el ser humano, que es el que absorbe el mundo espiritual, el mundo material, y también une todo eso en él y lo eleva. Estos son los 4
las 4 vivientes en cada una de las 4 esquinas. Aksha. En cada una de ellas dije un viviente sobresale. En lo que vamos a llamar el norte sobresale el toro, en la parte del sur sobresale el león, en la parte del oriente el hombre, y en la parte del occidente, si nos vamos a mirar respecto a los puntos cardinales, sobresale el árbol. Akshab, estos vivientes no están quietos. O sea, en cada uno de estos ángulos, los vivientes no son una imagen de algo que está detenido, como congelado en el tiempo. No, no es así. Sino que están constantemente moviéndose. Se mueven en círculos. El hombre se mueve en círculos sobre la cabeza de los vivientes. Por ejemplo, si vamos a tomar la parte del norte, el toro sobrepasa al hombre y se mueve por sobre él, mientras que los debajo, los que están abajo, o sea, el león y el águila, ahí en esa esquina, esto cambia, también están constantemente moviéndose. Este movimiento es lo que se conoce como Ratzó Vayó, o sea, que van y vienen. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que el mundo espiritual que estamos estudiando está en una constante construcción de sí mismo. No es como, sino que porque así pasa en los mundos espirituales y también pasa en los mundos materiales. Nada que exista en este mundo está hecho por completo. Nada, absolutamente nada. Cualquier cosa que ustedes vean está en proceso de generación, cuando está cayendo, o de degeneración, cuando a veces termina, entre comillas, su vida natural. Habían científicos que han dicho que en este mundo nada se destruye, todo se transforma, porque en el mundo todo está en constante movimiento. Y esto es lo que indica Ratzó Vayó de los vivientes, que las Hayot HaKodesh están constantemente en movimiento porque están construyendo ese mundo espiritual. Entonces el hombre sobresale a ellos en una parte, en otro va a ser el león, en otro va a ser el águila, en otro va a ser el toro. Esas ruedas que están constantemente en movimiento, eso significa Ratzó Vayó, el mundo espiritual en construcción, o sea, en movimiento. Aksha. Dice Rav Kaplan, vuelvo a leer la explicación de lo que pasa ahí en la Merkabá, dice además lo siguiente: Belambrot shehabitui hu devaro. A pesar que la explicación es devaro, me voy a hacer una pequeña paréntesis para explicar. En el Sefer Yetzirah está escrito Vav Dalet Bet Reish Vav. Esto puede traducirse como ve dibru y hablaron. Puede traducirse como ve dabru y hablen. O puede traducirse como udvaró, su palabra. ¿Bien? O sea, tiene varias posibilidades de puntuar y según eso se traduce. El Rab Nakan no puso puntos, no tenemos puntos, pero obviamente los sabios con el paso del tiempo le han punteado estas palabras de una manera específica, y él se va a centrar en una puntuación para explicar lo siguiente. De todas maneras es la misma idea, que es la idea de la comunicación basada justamente en el movimiento. Dice, la ambrocha bituyiku de baro, a pesar de que la expresión es su palabra, de barab shelo, las palabras de él, Ajerim hogim zot que dibru. Hay algunos que dicen dibru, hablaron. Fíjese, se puede leer de una manera, se puede leer de otra. Veas, y entonces, yesh likro et ashura, habría que leer lo que acabamos de estudiar, en dibru baen beratzó vayó. Que ellos, los vivientes, cuando hablan, cuando se comunican en constante movimiento que se llama Ratzó Vayó. Quiero agregar algo más al tema del Dibur como Ratzó Vayó. Como habíamos dicho, lo que hay en los mundos superiores, como en el caso de la Merkabá, es lo mismo que acontece a nivel material con nosotros.
¿Qué quiere decir esto? Que de la misma manera que los vivientes hablan, y el hablar de ellos es un hablar de movimiento, de ir y venir, también nosotros, en nuestro mundo material, nuestro dibur, nuestro hablar, lo que yo ahora estoy haciendo, lo que cada uno de ustedes hace constantemente, también es de Ratzon Hashem. ¿Por qué? Porque es una copia, es una paralelo, lo que está arriba está abajo, lo que está abajo está arriba, dice el Zohar en infinidad de lugares. Es un paralelo de lo espiritual que se da a nivel material. Por ejemplo, las palabras están compuestas de dos esencias. Cuando se estudia desde un principio, lo que les llama fuerza, ¿no? Que son las consonantes. En hebreo solo hay consonantes, que son las letras. ¿Eh? Son las letras, o sea, la letra A, B, etc. Que en hebreo se las llama otiot, letras, pero tienen la palabra técnica de itzur. Itzur. Itzur significa consonante. También en el castellano la palabra consonante indica que es algo que suena con otra cosa. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen una letra M, por ejemplo, en español, y tratan de leer eso sin que tenga alguna vocal, es solamente un sonido bastante raro. Se necesita que esto sea leído con otra cosa, o sea, que suene con algo, por eso se llama consonante, con algo suena, que es la vocal en el caso del español. En el caso del hebreo son las nekudot, los puntos. Bueno, los puntos en hebreo se denominan tenuot, o sea, movimientos. ¿Por qué? Porque las tenuot, lo que se conoce como vocales, en hebreo nos indica que dentro del aparato fónico, o sea, dentro de nuestra boca, el aire se mueve. Cuando yo digo dentro de mí el aire se está moviendo, no se detiene en ninguna parte. En cambio, cuando yo quiero pronunciar una letra, las letras en hebreo, o sea, las consonantes, la letra Et, por ejemplo, que se pronuncia desde la garganta, quiere decir que el aire se detuvo en la garganta. Si quiero decir, por ejemplo, la letra Bet, que suena en los labios, quiere decir que el aire se detuvo en los labios. Al final son 5 lugares dentro de nuestra boca donde el aire se detiene para pronunciar lo que en castellano llamamos consonante, y el aire constantemente moviéndose son los nefudotos, las vocales. Esta forma de hablar, esta forma de hablar es una paralelo, es una copia de lo que pasa en la Merkabá, de cómo se mueven y hablan, entre comillas, los vivientes en la Merkabá, así es como nosotros hablamos. Esto es una responsabilidad muy grande, obviamente, porque si nuestro dibur es destructivo, o sea, si estamos destruyendo este proceso espiritual bastante complejo, lo destruimos con un dibur negativo, que pueden ser maldiciones, que pueden ser groserías, que pueden ser palabras infames, que pueden ser palabras destructivas, etc. Lo que estamos causando una situación muy, pero muy, muy complicada, que mejor no entrar en eso, porque las consecuencias pueden ser bastante graves. Entonces, no olviden, lo que pasa en la Merkabá pasa en el mundo. Por ejemplo, hablamos del dibur. Entonces, Rav Kaplan nos quiere decir acá que una de las formas de leer es que los vivientes, o las hayot, hablan moviéndose. ¿Bien? Como ya dije, lo pasa en la boca, que el aire se mueve constantemente y no se detiene, esa es la vocal, que el aire se detiene, eso es la consonante. Mishpat ze, esta idea, dice Rav Kaplan, melamed shelo nitat leitmaket, nos enseña que no se puede desconectar bechol echad measefirot leorech zman, que es imposible estar desconectados de las sefirot. Atoda'á, la conciencia, yeholá leitrakes beliorot otan kemar'ea bezek. Nosotros podemos intelectualmente observarlas
fuera de ellas como un rayo. ¿Ven? עכשיו, אך רק להרף עין, pero solamente por un instante. אז חייבים לשוב, y entonces vuelven. יש תנועה בין רצו לשוב. Hay un movimiento entre que van y vienen, הצצה לרגע, que es una capacidad que podemos nosotros tener de poder observar por un instante, ואז מיד שיבה למצב הנפשי הנורמל. El Rab quiere decir lo siguiente. Esto que el Rab está diciendo acá lo va a repetir con otros códigos del Sefer que se van a abrir más adelante. Y uno de ellos es lo que acaba de expresar. Una persona que quiere meditar, por ejemplo, la Sefirot, ya dije, se introduce en la corriente de un río y comienza a avanzar con esa corriente, puede hacerlo en dos niveles. Hay un primer nivel que es el nivel del observante, o como se conoce, el nivel contemplativo, o sea, de contemplar, se mira. Y lo que se va a ver es simplemente la corriente del río que va. Y en ese ir, en ese ratzó, o sea, en el ir, podemos tratar por un instante de introducirnos en el rayo y seguirlo por un momento. Pero inmediatamente tenemos que volver a nuestra situación de contemplación. O sea, a la situación previa a lo que contemplamos. Quiero tal vez ejemplificarlo para que no sea tan abstracto. Cuando una persona, por ejemplo, quiere o quiere la meditación y puede meditar, por ejemplo, en la letra Aleph. Vamos a tomar un ejemplo de los conocidos. ¿Okay? ¿Qué significa meditar en la letra Aleph? Significa cerrar los ojos y observar los contornos que tiene la letra Aleph. Y en la medida en que la persona más va internalizando esos contornos con más fuerza, se le van abriendo ideas distintas en la mente, que estas ideas va a tener que irlas desplazando para quedarse únicamente con la visión de la Aleph en mente. Esta es la meditación. Después que lo hace, ese es como el ejemplo dije de seguir el río, ¿no? Y después de que eso está, que ya tiene la mente, la letra, puede volver nuevamente a su estado normal, su estado previo a esto, y esto es ir y volver, ir y volver. Esto también se va a realizar cuando estudiemos sobre la posibilidad de salir del cuerpo y elevarnos al astral y volver nuevamente del astral al cuerpo. Esto también está incluido en el Ratzó Basho, ir y venir. A Mekubalim, los cabalistas que se hablan, Metzayenin Sheratzó, dicen que el Ratzó, el ir, o en el que yo voy, more al Jochma, se relaciona con la Jochma, Deilu Shov Matzviya al Bina. En cambio, el Shov es más kashur, está más relacionado con ¿qué? Con la Bina. Voy a explicar esto también porque es parte de un tema muy interesante y complejo y que hay que estudiarlo y más que estudiarlo hay que vivirlo. El Ratzó es Jochma. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tomar por ejemplo la meditación en la Aleph. Sin que yo sepa cómo es la letra Aleph, o sea, sin que tenga un natún, sin que tenga un dato, el dato es la letra Aleph. La letra Aleph es tal cual como se escribe en el Sefer Torah. Para eso necesito conocer el hebreo, necesito saber que existe una letra Aleph, necesito Jochma. Una vez que tengo esa Jochma, entonces me puedo introducir. Pero si no tengo esa Jochma, no tengo que ver, no tengo que observar. Dentro del pensamiento de la Torah, la meditación necesita una primera etapa de observar algo concreto, como puede ser la letra Aleph, o como puede ser una imagen, o como puede ser una palabra, o como puede ser un sonido. Pero necesito tener la jochma de saber qué es ese sonido, qué es esa palabra, etc.
Y después, cuando vuelvo nuevamente a la etapa previa de haberme ido en esta observación, esa etapa previa se conoce como Binah. Binah quiere decir que he logrado obtener algo para construir. En otras palabras, muchas veces la persona necesita dejarse llevar por esta situación mística de la observación y de la meditación en una letra, en una palabra, en uno de los nombres de Hashem. Y después de esto vuelve nuevamente, y cuando vuelve tiene en su mano instrumentos. Estos instrumentos le van a permitir poder construir algo que antes de haber iniciado la meditación, tal vez no tenía la capacidad de poder construir. Esto es también Ratzó Bashov, entendido en forma bastante simple, que no sea la Jochma para ir y la Binah para retornar. Rav Kaplan dice, a Perushim Metzayenin Sheshoresh Amila Ratzó Bashov, que la raíz de la palabra Ratzó, זהו ככל הנראה המקום היחיד בתנ"ך שבו מצוי שורש זה. Aquí en Yehezkel, en David, es uno de los pocos lugares donde se encuentra esta expresión, ratzó, este verbo. Obviamente lo conectan con la palabra aratz, larutz, que significa correr, ir, correr, ritzá, que también obviamente se conecta con el rotzé, yo quiero, razón, voluntad. ואז הכרעת הרצון להתרכז במשהו שהוא מעבר להשגתו. El tema de que sea razón conectado con la palabra rotzé, yo quiero, y razón, voluntad, también nos lleva al hecho de que este río, esta meditación, este ir, es algo que tiene que comenzar con voluntad, o sea, tengo que quererlo, necesito que sea parte de mi razón, de mi voluntad, necesito esto, lo quiero hacer, y no algo impuesto. O sea, uno puede ayudarse, una persona puede ayudar a otra. Por ejemplo, existe todo tipo de ejercicios donde las personas se las va guiando mentalmente a que piensen esto, que vivan esto otro, que sientan, etc. Para muchos tipos de terapias se suelen ocupar, y eso es un camino y es algo básico, está bien. Sin embargo, la meditación de la que estamos hablando, a pesar de que puede ocuparse o se puede utilizar a alguien que nos ayude, o sea, al maestro, ¿no? Que venga y nos enseñe cómo poner el cuerpo, cómo moverse, cómo pensar, cómo sentarse, etc. Sin embargo, la voluntad, el rotzé, el razón, tiene que ser el eje que mueva. No puede ser impuesto por algo foráneo. Podemos recibir instrumentos para poder querer, para poder saber, pero se necesita que sea nuestra vida, nuestra voluntad, la que ingrese en el río, la que vaya por ahí, porque si no, después es muy difícil de poder salir. Cuando es algo muy, muy externo, es difícil también después de volver. Y esto principalmente ocurre con el estado. Y de eso también vamos a tratar de hablar sobre eso. Cuando llegue el momento, son varios capítulos más para este tema. Esta parte del Sefer Yetzirah termina en que finalmente, y con esto termino por lo menos acá, esa hay pregunta, que Kulam, todos se todos se prosternan delante de su trono. ¿Por qué lo tiene que fijar el Sefer Yetzirah? Para que no vayamos a pensar que de alguna manera nosotros estamos manejando fuerzas que nos hacen potentes, poderosos, que nos dan una cierta capacidad de poder y de control, etcétera, etcétera, que está presente, no es que no esté, pero todos tenemos que saber que finalmente estamos bajo la tutela del creador del mundo. Él es el que nos abre estas posibilidades y tenemos que a él siempre le ishtajabot, siempre bajo su dominio, finalmente, bajo su tutela, bajo su ashkajá, bajo su supervisión. Ok, si hay alguna pregunta, les doy unos cuantos minutos para preguntar de eso. Bien. ¿Alguien levantó la mano? Abre el micrófono. El micrófono. Ya, Rafa, muchas gracias. La pregunta es en cuanto a la meditación.
Las meditaciones durante la lectura de los libros, la pregunta es, ¿eso tiene que ver con entendimiento o más con sentir, con sensación? Esa es una pregunta. Y la otra es si este método de meditación se puede aplicar a la Torá, a la lectura de la Torá. Ok. El tema de la lectura, o sea, la meditación puede abarcar, la meditación tiene varios niveles, que van a ser estudiados también. Hay un nivel que es o sea, el primero que la persona ingresa, que es el nivel de la lectura. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se está leyendo, por ejemplo, la Shemona Esrei, la Tefilá, la Amidá, en ese momento uno va meditando en las palabras que está leyendo. ¿Qué quiere decir eso? Que las va viendo, sabe lo que significan y saben por qué están unidas unas con otras. Estos se llaman kavanot, o sea, se conocen como kavanot, y hay libros que nos enseñan cómo avanzar en las kavanot, de las más simples a las más complejas. Eso es un primer nivel. ¿Bien? Hay un segundo nivel que no se refiere necesariamente a la lectura de un texto, sino que se refiere a la música, a un nigún, o sea, a una melodía, que la persona repite sin letras, o sea, sin el sentido de las letras, como ya estudiamos, repite una melodía. Y hay melodías que nosotros hemos recibido que también sirven para estos procesos de meditación. Tercer punto, donde no hay no lectura y no melodía, es simplemente el pensamiento. Akshav, la Torá, tengo que hablar de eso, es bastante más complejo, pero vamos a tratar de tocar el tema. La lectura de la Torá que se hace se hace dos veces en la semana y se hace en Shabbat es también una forma de meditar. ¿Por qué? Porque tiene un canto especial. Entonces se junta la lectura con el canto en algo específico, que es escuchar la Torá cuando se la está leyendo con ese canto. Hay algo allí que es bastante más amok, profundo, de lo que normalmente nosotros conocemos de la otra forma. Aunque les dije, la forma más elevada es cuando no hay ni letras, ni lectura, ni melodía, sino que hay simplemente algo mucho más elevado que vamos a por lo menos a estudiar de qué se trata. Gracias, Raúl. Bien, ¿hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Entonces, si no hay alguien más que quiera preguntar, entonces vamos a terminar aquí. Vamos a continuar la próxima semana. Que tengan Shabbat Shalom, que las energías del Shabbat los acompañen para un Shabbat energético y para una nueva semana con muchas bendiciones. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Gracias, Shalom. Raúl. Gracias, Rabino. Rabá.